Muy buenas noches para todos. Les queremos dar la bienvenida, Fundad y yo, Leonardo Corredor, su humilde servidor y voluntario de esta noche, a ese gran club de lectura organizado por Fundad, Fundación para el Desarrollo del Talento Humano. Les queremos agradecer en primera instancia a la Fundación por brindarnos esa oportunidad, por permitirnos tener este espacio dentro de nuestra jornada laboral para muchos, de poder conectarnos con diferentes personas que tienen este mismo hábito de la lectura y que quieren desarrollarlo en comunidad. También les queremos invitar nuevamente a que desde ya busquemos en las diferentes librerías o bibliotecas más cercanas este gran libro que vamos a ver esta noche, principalmente su segunda parte, Dar y Recibir de Adam Grant. Les aseguro, no se van a arrepentir. Yo personalmente estoy fascinadísimo con la que les quiero presentar la noche de hoy. Por eso mismo, también queremos invitarlos desde ya para que el próximo jueves a las 9 de la noche nos conectemos. Va a ser la tercera parte. No se imagina lo que nos espera esta tercera parte del libro. De igual modo, de igual modo también les queremos aclarar que que ese club de lectura y todos los proyectos sociales que desarrolla la Fundación Fundan no tienen nada que ver y son totalmente independientes a cualquier empresa, a cualquier modelo de negocio. El fundamento o el principio fundamental de Fundar es promover la autoeducación, el crecimiento personal y empresarial para el desarrollo de proyectos autosostenibles. Desde ya te queremos invitar a que tomes un vaso con agua, un tinto, un café, algo caliente. Te sientes, te pongas cómodo, tengas en qué anotar para desde ya empezar a anotar todo eso que te gusta, todo eso que te está llamando la atención de este libro y que personalmente que con total satisfacción te quiero compartir esta noche para que al final nos des tu opinión, nos cuentes qué fue lo que más te gustó y seguramente esa tareita que el libro implícitamente te está presentando para que tú puedas desarrollar en esta próxima semana. Vamos a tener al final del club de lectura un espacio para poderlo compartir. Tendremos 2 minutos por persona donde exclusivamente hablaremos de lo que nos brindó el libro Dar y Recibir de Adam Grant esta noche. Adam Grant es el autor de este libro. Es un gran psicólogo organizacional y es una persona sumamente inteligente, autor de grandes libros, en este caso, Dar y Recibir. Es un psicólogo organizacional con una gran trayectoria en el tema de la creatividad y el éxito. Explora temas como la generosidad, explora temas como... Explora temas también como asuntos de relaciones interpersonales, temas como de la reciprocidad. Tiene bastantes eh, contactos, ¿sí? Y nos va a presentar en esta noche la historia de una gran persona que seguramente nosotros no conozcamos en persona o no conozcamos su biografía, su historia, pero sí conocemos grandes trabajos y exitosos trabajos que él mismo ha venido desarrollando. En este caso, y así va a iniciar Adam Grant el tercer capítulo, y es la historia de George Meyer. George Meyer, ¿quién es George Meyer? Es un guionista, es un escritor y humorista muy conocido en el mundo del espectáculo y muy conocido en Hollywood. Seguramente no conozcamos mucho de su vida personal, pero como les decía, hay un éxito dentro de sus grandes proyectos que es conocido a nivel Latinoamérica, a nivel mundial y pues claramente en Estados Unidos. Y es la gran serie estadounidense Los Simpson. Seguramente todos hayamos escuchado en algún momento o lo hayamos visto. Los papás hayan peleado con sus hijos porque no hacen sus obligaciones por mirar Los Simpson. O nosotros los niños no hacíamos nuestras obligaciones por querer estar pegados a él. George Meyer es el creador, no principal, no fue de ese equipo que puso la primera piedra para crear esta gran serie, Los Simpsons, pero sí fue el guionista principal en esta
en esta gran serie, en sus diferentes temporadas, que incluso en muchas ocasiones eh, sus compañeros, sus colegas, ¿sí? Le atribuían como ese respeto y esa admiración, dejándole como los guiones, como los libretos a él. Sencillamente le presentaban un borrador y lo que él hacía era sencillamente eh, unificarlo, corregirle ciertas cositas y presentar lo que podríamos decir con la luz verde de los demás, lo que ya ahorita conocemos como sus grandes episodios, como sus grandes aportes que más tarde vamos a conocer. ¿Qué pasó? George Meyer fue una persona que sencillamente muchos de sus colegas lo conocían como, lo ratificaban como una persona, el genio de genios tras bastidores. Que era esa persona que, pues, como decía un gran sociólogo colombo-japonés, Yokoi Kenji, hacía mala referencia en el tema de parejas. Y es que siempre que hay un hombre haciendo maravillas, hay una mujer haciendo milagros. Aquí, esa mujer básicamente sería George Meyer, esa persona que cuando nosotros veíamos esos episodios, esos capítulos tan exitosos, ¿sí? Tan atractivos de Los Simpson, detrás había todo un equipo de trabajo y en cabeza era George Meyer, ¿sí? Y muchos de sus colegas lo llamaban como el hombre más gracioso de los Estados Unidos. Era una persona que tenía una capacidad de crear chistes, de crear, no precisamente historias de chistes, sino comentarios, puntos claves que hacían exitosos los episodios. Y todos conocemos que incluso al día de hoy siguen sacando episodios de Los Simpsons, siguen sacando nuevas historias, incluso ya adaptándolas a temas contemporáneos, con temas digitales, con personalidades actuales. Y de esa misma manera, pues nosotros podríamos llegar a pensar, pero ¿cuál era el éxito de George Meyer? ¿Por qué le iba tan bien? Porque fue un punto clave en el desarrollo de esta gran serie. Aquí podríamos hablar principalmente, y Liz una ex ejecutiva de los Estados Unidos, nos habla de que los estilos de reciprocidad pueden generar o pueden desarrollar dos tipos de personas. Son los genios y son los creadores de genios. ¿Quiénes son los genios? Los genios son las personas que básicamente si tenemos presentes los estilos de reciprocidad, equitativo, generoso e interesado, es más una persona interesada. Los genios son personas que tienen un proyecto, pero de cada individuo, de cada persona que hace parte de su equipo, le saca sus experiencias, sus conocimientos, sus habilidades en pro de él, en pro del proyecto de él y en pro del beneficio de él, como una persona interesada. ¿Quiénes son los creadores de genios? Son personas que, como George Meyer, lo que hacen es poner a servicio de su equipo de trabajo, de cada miembro de su equipo de trabajo, sus conocimientos, sus capacidades y sus habilidades para que de esa manera lo que ellos pueden aportar sea magnificado, ¿sí? Sea repotencializado, ¿sí? Lo que él sepa de relaciones humanas y él sabe algo técnico, lo relaciona, lo acopla de manera que lo que él pueda brindar sea mucho mejor, así lo brindara específicamente como él lo tendría en sus manos, dicho de cierta manera. Y en este orden de ideas, podemos también hablar de que parte, parte no, por decirlo, algo fundamental en el éxito de George Meyer es que era una persona creativa, ¿sí? Ante eso, Adam Grant nos pone sobre la mesa un estudio que hizo Donald Ekinon, donde reunió dos grupos de personas, en este caso profesionales y específicamente arquitectos, donde un grupo eran unas personas que, dicho por expertos, eran las personas más creativas e influyentes dentro del mercado
arquitectónico. Y otras personas, y otros también eran arquitectos, pero podemos decir que eran exitosos, pero no tenían la creatividad como su fortaleza. ¿Qué hizo Equinon? Lo que hizo fue llevarlos a los dos a su laboratorio y mediante encuestas, mediante preguntas, mediante entrevistas, mediante llevarlos a posiciones donde tenían seguramente presión, los sacaba de confort, empezaba como a distinguir, ¿sí? ¿Quién eran los creativos? ¿Quién no eran los creativos? Y de esa manera, él empezó a sacar dos grupos. Y aquí yo quiero dejar a disposición de ustedes eh, que me digan mediante el chat para ustedes, ¿qué equipo eran los creativos? El equipo uno, los que tienen características de ser responsables, sinceros, confiables, formales, de muy buen carácter y calidez y cálido interés en los demás. O el equipo 2, personas más exigentes, más agresivos, más egocéntricos, absueltos en sí mismos, que incluso subestiman los aportes ajenos y menosprecian los logros de los demás. Yo quisiera que cada uno en el chat me dijera para ustedes qué equipo era el equipo de los creativos y lo otro, pues el equipo de los, por decirlo, de los convencionales. El equipo uno, exacto. Aquí Luz Dari nos presenta que fue el equipo uno. ¿Alguien más que nos quiera presentar quién más? Si era el equipo uno, si era el equipo 2. Para ustedes, ¿quién considera que era el equipo de los creativos? El estudio nos presenta que el equipo ganador o el equipo creativo era el equipo 2. Aquí alguien más nos presenta el equipo 2. Flor Marín, ella nos presenta que era el equipo 2. Efectivamente, ¿por qué el equipo 2? Al ser personas creativas, esas personas son un poco, por decirlo así, eh, de cierta manera eran como tímidas o se reservaban mucho sus ideas. Ahora, al ser creativos, al ellos tener como la primera palabra, como la gran obra, pues eran un poquito egocéntricos. O sea, lo que ellos crearon era la última palabra. Eran muy absueltos en sí mismos. ¿Sí? Lo que también exactamente no les permitía como absorber ideas, aportes de los demás. Yo creé algo. Yo dije que 2 más 2 es 5 y de ahí nadie me saca porque yo lo creé. Sí, a diferencia de las personas, de otras personas o de los generosos, que sería el equipo uno, que son más abiertos al aporte de los demás, que están abiertos tanto a recibir como a dar, ¿sí? Y es entendible de cierta manera el hecho de los creativos, ¿sí? Porque siempre van a tener como esa capacidad de crear, siempre están creando lo que les da como la capacidad de, bueno, yo sé tanto que lo que usted aporte siempre va a ser menos que yo. Y ahora, esto nos puede llegar a una conclusión y es, venga, si George Meyer era creativo, era exitoso, quiere decir que él era todo eso, era una persona egocéntrica, era una persona que no apoyaba, era una persona que menospreciaba el valor de los demás, como que por debajeaba el éxito de los demás. Aquí Adam Grant nos remonta un poco a la vida de niñez y de universidad de George Meyer. Él, por un lado, en otro de sus trabajos, en una película de Ederman, él sacó ciertos comentarios que pueden llegar a ser un poquito polémicos. Y era, Dios es un invento ridículo, cavernícola, creado por cavernícolas miedosos. Eso que eso lo presentaba es, pues dentro del humor, siempre hemos conocido que existe el humor negro, existe la sátira, lo que pues el sarcasmo y la ironía puede llegar a ser fundamental. Incluso tenemos otro ejemplo de que el matrimonio es un caldero inmóvil de sentimientos fermentados. Eso fácilmente, con estos dos ejemplos, nos puede confirmar el hecho de que Meyer puede ser una persona egocéntrica, puede ser una persona interesada, que no sé,
que no se beneficia de los demás, que se beneficia de los demás, pero no brinda beneficio a los otros. Y aquí, pues, de cierta manera, a modo personal, yo quise también brindar como esa comparación. Ese es el Meyer sarcástico, ese es como esa persona humorística, pero también tenemos ese Meyer generoso, que fue lo que principalmente lo hizo exitoso. Y es que él por lo menos fue scout, él fue monaguillo, él estudió medicina en Harvard, pero dejó de estudiarle y se salió de la carrera porque siempre veía como sí, como esa competencia entre estudiantes, los que pues echaban a perder los experimentos de los compañeros y demás. Entonces, ese ambiente lo que hizo fue más bien, no, mejor me hago al lado y sigo en otros proyectos. Incluso eso nos da a entender que por lo menos respecto a las bases de medicina, él trabaja en un laboratorio de investigación para el cáncer. Usó el humor para hacer reír a la gente y, para tratar de hacer un mundo mejor. Y en muchos episodios nos cuentan los colegas, nos cuentan los productores y pues mediante Adam Grant, y es que él usaba muchos episodios, muchos capítulos para generar esa conciencia ambiental, esa conciencia de responsabilidad, esa problemáticas como los animalitos en condición de calle, como las personas en condición de calle. Él siempre usaba eso para hacer reír a la gente, pero también como para dejarles como ese mensajito, como esto no es solo diversión, sino pensemos un poquito más allá de cómo está nuestra situación y cómo la podemos mejorar. Y ahora también para conocer ese punto de vista de George Meyer y su manera de actuar, vamos a irnos al otro lado, a la historia de Frank Lloyd. Él es un arquitecto de más de 60 años de experiencia. De hecho, fue de los arquitectos que en su primer momento estuvo dentro de la lista de arquitectos que fue parte del estudio que les contaba anteriormente, pero pues no recibió el llamado, pero no la aceptó. Es una persona con 60 años de experiencia que tiene múltiples proyectos que pues dan certeza de su conocimiento, de su trayectoria, de su experiencia. eh, E incluso, sí, a pesar de que no fue como esa persona, no fue de esos arquitectos que hizo parte del estudio, sí es un rostro palpable de el perfil del arquitecto de cierta manera creativo, sí, que ya conocemos sus características más específicas: egocéntrico, absoluto en sí mismo, eh, exigente, ¿sí? Y en ese orden de ideas sabemos ya más o menos por dónde va la historia de Frank Lloyd. Él resurgió de su crisis profesional. Él entre 1924 y 1933 tuvo una crisis profesional y personal considerable. Él venía de generar grandes proyectos, de recibir múltiples propuestas que se daba el gusto de rechazar porque el tiempo no le daba, pero en ese lapso de tiempo empezó a decaer y ya no recibía. Decían personas que había bajado su productividad 34 veces, 34 veces de lo que había sido en su momento. Pues en ese orden de ideas, la decisión de él fue como tomarse en los últimos 2 años de esa situación. Lo que lo llevó fue a irse como a su año sabático, a su tiempo sabático, lo cual pues no le generó mucho beneficio por el simple hecho de que parte de su éxito era el trabajo en equipo. Sí, no eran trabajos solitarios, sino trabajo. La capacidad intelectual y el equipo de trabajo. Aquí es donde voy al tema de Frank Lloyd. Él era una persona bastante creativa, era una persona con bastantes conocimientos, pero el fundamento de su éxito era el trabajo en equipo. Y también Adam Grant nos presenta otro estudio que le hacían a un grupo de cirujanos que por la demanda de su trabajo trabajan eh, en varios hospitales. Lo que presentaba era que el resultado en los mismos, en todos los hospitales no era el mismo a pesar de que era el mismo cirujano. ¿Por qué? Porque en todos los hospitales la conexión la conexión con la conexión con el qué, con su equipo de trabajo no era la misma, era mucho más baja,
no conocía siempre a los asistentes de las operaciones, sino que a unos conocía, a otros no. Eso claramente influyó mucho y a pesar de que eran personas que tenían muy clara la parte técnica de cómo generar la cirugía, pues al no tener un equipo o al tener diferentes equipos de trabajo, pues esto también influía en el éxito dentro de la cirugía. Me gustaría poder odiarte. Aquí nos presenta el hecho de que George Meyer era una persona bastante creativa, como yo les mencionaba, pero su aporte era tan mágico que, como les dije en su momento, él en muchas ocasiones los aportes no los hacía directamente con sus guiones, ¿sí? Con sus sketches propios, sino que aportaba a los demás, ¿sí? Le generaba como esa capacidad de, ven, tú vas a presentar esto, ven, yo te ayudo, ven. Incluso ellos abandonaban, hacían su borrador y abandonaban a merced de George lo que él mejor pareciera, lo que tuviera que quitarle, lo que tuviera que aportarle. Y de esa manera, por eso es que en muchas ocasiones Los Simpson fue tan exitoso. La conducta de expedición, de esto es de lo que estaba hablando, de poner en prioridad el bien común y mostrar tanto interés, tanto en ellos como en él mismo, sobre el hecho del aporte, como estaba poniendo como ejemplo, el hecho de, pues, de la serie en Los Simpson, donde él siempre, incluso habían ocasiones o o capítulos donde aparecen personalidades importantes del momento. Y claramente, pues los demás colegas, los demás guionistas, pues peleaban a presentar su mejor sketch para que fuera elegido. Él no. Él lo que hacía era a cada uno le daba su mejor aporte, implícitamente el que ganara, ¿sí? Y él ahí era donde hacía su aporte. Ahora, en los capítulos donde no tenían tanta relevancia para sus colegas, era donde hacía su aporte genuino y claramente era el ganador. El grueso del reconocimiento. Si nos damos cuenta, en base a cómo manejaba Meyer las cosas, él no era una persona que buscara mucho reconocimiento. A pesar de eso, varios galardones Emmy que ganó la serie Los Simpson fueron atribuidos a él. Sí, por su éxito, a pesar de que en muchas ocasiones no era palpable el aporte de él, pero para los técnicos, para los guionistas, ellos podían decir, aquí puso mano, de cierta manera, aquí puso mano George, aquí no puso. Y eso también le daba éxito y en muchas ocasiones, como les digo, en 6 ocasiones le brindaron como ese reconocimiento y ese mérito de esos galardones. Y el sesgo de responsabilidad, aquí también podemos hablar ya en el trabajo en equipo de cuánto yo aporto y cuánto aportas tú. De haciendo un ejemplo en parejas de cuando en muchas ocasiones el hombre pone más o la mujer pone más o cuando considero que lo que yo estoy poniendo debería ponerlo él o por qué ponerlo yo si él lo debería poner. Ese tipo de cosas, el 50-50, el 60-40, esa parte también tiene que ver mucho con el hecho del trabajo en equipo, ¿sí? Y que básicamente se vería diferenciado si lo hace una persona generosa, si lo hace una persona equitativa, si lo hace una persona interesada. Y eso es siempre el sesgo de la responsabilidad. Si yo aporto, ¿tú cuánto aportaste? Ahora, también nos lleva a la brecha de la perspectiva. Y es el hecho de que en muchas ocasiones, si yo analizo o evalúo mi aporte, digamos 70% y mi pareja puso otro 70 y 70, 140%, no, las matemáticas no serían las mejores, debería ser un 100%. No, a veces nosotros como que sobrevaluamos nuestro aporte y como que pensamos que es menor el aporte de nuestra otra parte. Y eso es fundamental en el trabajo en equipo y dentro de una persona generosa, pues claramente lo va a generar mucho mejor. Eso estábamos hablando del tercer capítulo de George Meyer, del tema del trabajo en equipo, del hecho de cómo influye según nuestro estilo de reciprocidad, generoso, equitativo e interesado. Aquí la pregunta clave es, según las personas con las que tú convives en tu trabajo, en tu estudio, en tu familia, ¿cómo crees que te consideran ellos? ¿Una persona creativa, una persona interesada, una persona... qué tanto aportas al equipo, qué tanto recibes de ellos y qué tanto valoras su aporte? Es fundamental. Yo aporto, yo recibo y valoro. En muchas ocasiones es mejor. No, sí, lo tuyo es mejor.
reconozco que lo mío, que lo tuyo es mejor, pongámoslo sobre la mesa. Lo mío es bueno, pero lo tuyo claramente es mejor. Y para la muestra un botón. Para que este club de lectura fuese tan exitoso, pues tengo un equipo que yo no soy bueno para la tecnología, pero tengo un hermano que me colaboró con las diapositivas, con toda la parte estética, toda la parte, pues, de los temas técnicos. Tengo, tengo mi cuñada que ella también me colaboró en el tema de la presentación como tal. Sí, y de esta misma manera les queremos volver a recalcar el hecho de que adquiramos este libro, Dar y Recibir de Adam Grant, en nuestra librería, en nuestra biblioteca más cercana. Puede ser también en las diferentes plataformas, aunque leerlo en físico es una delicia. Se lo recomendamos. Y en este cuarto capítulo ya vamos a empezar a hablar del hecho de cómo una persona generosa, equitativa o interesada ve el potencial que otras personas pueden llegar a tener. Y aquí nos habla de hallar el diamante en bruto, realidad y ficción de reconocer el potencial de los demás. Efecto Pigmont, la expectativa positiva de los dadores. Aquí hablamos principalmente y nos presenta Adam Grant la historia de Love. Love es una persona que a consideración de su, bueno, de su patrón, de su jefe, alguien un poco conocido en nuestra ambiente y es Barack Obama. Love fue el asistente personal de Barack Obama desde los 26 años, pero antes de eso, Love fue deportista, fue una persona que estuvo en el mundo muy exitoso del tenis y del básquet. Incluso estando en ese mundo totalmente ajeno a la administración, a la asesoría, al manejo en público, además a las estadísticas que también apoya a Barack Obama, él tuvo ese éxito y ese privilegio de trabajar. Ahora, él llegó a ese punto porque cuando empezó a estudiar toda la parte matemática, toda la parte administrativa, el profesor vio en él algo que seguramente él no veía y era ese potencial. Y gracias a eso es que él empezó a estudiar, él empezó a crear más cosas y pues llegó al punto de ser el asesor personal y asistente personal de Barack Obama, uno de los presidentes de los países más importantes del mundo. La identificación de talento oculto. Aquí es donde también presentamos la, la historia de Love y la historia de, de la mamá, de hecho, de Love, que en su momento también tuvo como esa duda de sí misma y también tuvo problemas con la matemática. Y el mismo profesor en diferentes generaciones, a mamá e hijo, lo que hizo fue brindarles como esa ese voto de fe, de cierta manera. Ella cuando presentó para sacar su título de contadora, ella cuando iba a presentar el examen final no se tenía ninguna fe. Pero el profesor dijo, tú vas a ser la mejor. Incluso cuando lo presentó, tuvo fue de en Carolina del Norte, tuvo el mejor puntaje, que a nivel de Estados Unidos fue de las 10 mejores. Incluso ella sin tenerse fe. Es identificar el talento oculto, es buscar habilidades y capacidades no vigentes en personas que otros podrían pasar por alto. Ella no conocía y no conocía la dimensión de sus capacidades en la matemática, de sus capacidades sí, cognitivas, y eso fue lo que le ayudó, pues, de cierta manera, eh, catapultar su éxito mediante el profesor, que él sí, de cierta manera, sí tenía esa capacidad. La inversión en relaciones a largo plazo. El enfocarse en el crecimiento y desarrollo de otros, los dadores construyen conexiones sólidas que benefician a a ambas partes con el tiempo. Lo que hablábamos del hecho de conocer y de tener esa capacidad de mirar los talentos ocultos que todas las personas tenemos. O sea, tanto tú como yo, siempre tenemos talentos ocultos que otras personas dicen, oye, tú eres bueno para esto, pero nosotros como que ni enterados de ese tema. Y eso es lo que también genera muchas conexiones, porque siempre vas a ser una persona, si tú le miras eso a otra persona, siempre vas a tener como esa huella de que esa persona, si no hubiese sido por esa persona o por ti, muchas personas no hubieran asumido riesgos, responsabilidades que,
que ahorita los tiene seguramente catapultados en unos seguramente buenos puestos laborales, con un negocio seguramente exitoso o en proceso de crecimiento. La creación de entornos de apoyo. Fomentan culturas organizacionales donde las personas se sienten valoradas y motivadas para alcanzar su máximo potencial. Lo que hablábamos hace 8 días del hecho de que una persona generosa genera de que dentro de su equipo de trabajo otra persona sea generosa, otra persona sea generosa y lo que empieza a generar huella. Esto también lo presenta cuando el encontrar o el descubrir esos puntos de que las personas pueden aportar puede crear un ambiente mucho más prometedor. Ese profesor que encontró las grandes habilidades tanto en la mamá como en el mismo Love, después, y hay estadísticas que más de 43 estudiantes que pasaron por las manos de él estuvieron siempre en los mejores escalafones de las principales pruebas de contaduría. O sea, no eran los promedios, eran los mejores. Eso quiere decir que ese profesor tenía algo diferente y tenía una capacidad genuina para encontrar los beneficios o las grandes habilidades en otras personas. Y eso generaba pues claramente un gran entorno. La mentoría efectiva. Estamos hablando nuevamente del profe. Si el profe no hubiese tenido esa capacidad de desglosar, de no dejarlo rendir, no sabes, bueno, igual presenta la prueba, de pronto te salga algo bien. Incluso a la mamá de Love le hizo la propuesta cuando ella lo llamó y le dijo, no, profe, la verdad no creo que pase esta prueba, incluso me tocará repetirla. Él le dijo, bueno, hagamos una cosa, si la pierdes te pago la hipoteca de la casa. Esa era la seguridad del profe. Él tenía muy claro lo que le podía, lo que ella podía presentar, lo que ella podía hacer. Y eso básicamente es bueno. Si nosotros conocemos o o tenemos ciertamente algunas capacidades, pero no las sabemos explotar, pues puede que las usemos precisamente para cosas que no son benéficas o segundo, que cuando nos demos cuenta, pues ya nuestros conocimientos, nuestros asuntos, pues no nos brinden como las mismas oportunidades para expotenciarlas como se puede haber hecho en una edad mucho más joven. Detención del potencial a largo plazo. ¿Qué genera esto? El profe claramente generó varias relaciones con los estudiantes, incluso Love, después de sacar su título de contador y administrador con el profe, él después empezó a generar, a irse a otra escuela en Brooklyn, donde era tanta la emoción que le escribió, profe, gracias por lo que descubriste en mí. Si no hubiese sido por ti, no estaría en este momento tomando tren para Brooklyn. Y detrás de eso, Love generó como cierta conexión en su momento, compañeros de estudio, lo que también llevó a que pues generara mejor influencia, una buena reputación sobre este profe y muchos quisieron incluso ir directamente a tomar clases del profe por conocer o seguramente descubrir en ellos algún potencial y que el profe les ayudara a hacerlo. El fomento de la confianza. Claramente el hecho de que el profe le hubiese generado eh, como algo tan drástico, tan trascendental como fue la opción que le presentó a la mamá, que dijo, bueno, si la pierdes, yo sencillamente te pago la hipoteca. Esa confianza, seguramente muchos de nosotros se la podemos atribuir a otras personas. Muchas personas, en muchas ocasiones, eso es lo que nos dice, hoy puede ser ese punto de declive donde, que nos hace falta para asumir algo con responsabilidad. Esa confianza que nuestro mentor o nosotros mismos le podemos generar a otra persona. Y nuevamente los quiero invitar para que, como se dan cuenta, la gran maravilla que es este libro lo adquiramos en la biblioteca, en la librería, en alguna plataforma digital, ¿sí? Lo subrayemos, lo leamos, saquemos ideas importantes porque es maravilloso y seguramente les va a ayudar a ustedes, como me está ayudando a mí, a mejorar mis relaciones interpersonales. Hablamos de la promoción de la colaboración, ¿sí? Como hablaba en algún momento, Love.
ya al estar en la escuela de Brooklyn estudiando, genera una muy buena reputación, una muy buena imagen de ese profesor ideal, perfecto, que descubrió en él lo que seguramente él no conocía. Y eso que genera, pues claramente, eh, al ellos conocer y saber ese potencial, pues entre ellos mismos, ¿sí? Al conocer la manera de trabajar del profe, se colaboran entre ellos mismos y en el mejor de los casos, yo no sé tú qué tienes que sea bueno, pero este profe te lo puede ayudar a descubrir. Ve donde él. Es una mínima manera de colaboración. El desarrollo de habilidades y de liderazgo en otros. Aquí también va el hecho de que el profe, él sabía cómo hacerlo. Él ya tenía como, esa persona se comporta así, puede ser de esa manera, entonces él nos puede brindar esto. Ahora, él no solo hacía eso, sino también como que a esas personas que tenían como un nivel un poquito más alto, dicho de cierta manera, como que también les enseñaba, mira, esa persona, si te das cuenta, él tiene esto, ¿sí? Como que le enseñaba ese don de reconocer las habilidades y el potencial de las otras personas. ¿Por qué? Porque claramente es dejar una huella. Sería no tener un profe, sino tener, si le enseña a 5 personas, tener 5 profes que durante el tiempo se pueden expandir y ya cada persona, pues son personas que pueden empezar a generar ese ambiente de encontrar el potencial en otras personas, porque, porque por lo menos Love y su mamá tuvieron la oportunidad de cruzarse con ese profe, pero seguramente personas contemporáneas, compañeros de trabajo y demás, no tuvieron esa dicha y seguramente nunca encontraron ese potencial. Al hacer eso, el profe, pues claramente le abre las puertas a muchas personas que seguramente cuando él ya no esté, pues les va a brindar esa oportunidad. Resiliencia ante fracasos iniciales. Eso también les permite y el profe también les brindaba esa opción de que cuando ellos tuvieran esa oportunidad de reconocer o saber de qué estaban hechos, incluso a pesar de saber que estaban hechos, no eran perfectos. En sus primeras intentos de sacarle jugo, sacarle la leche, dicho de cierta manera, a sus dotes, a sus capacidades, pues al no tener como esa experiencia, pues iban a tener como esos primeros fracasos, esos primeros declives. Eso también le permitía el profe a Love y a la mamá de Love el hecho de conocer, el hecho de disponer, de saber que a pesar de que saben mucho o de que tienen mucho que brindar, hay que enseñarlo a brindar, ¿sí? No el hecho de que yo cómo me sentiría o de donde yo me sienta en mi zona de confort, sino donde yo sí tengo que salir de mi zona de confort y un ejemplo, sé tocar música, sé tocar guitarra, un ejemplo, pero no tengo como la capacidad de enseñarle a otra persona, pues a aprender también, o sea, empezar a reconocer mis movimientos, de cómo muevo la mano, para si en algún momento existe otro aprendiz, otra persona que como yo quiera aprender a tocar guitarra, manejarlo a su modo. Sí, pueda que yo sepa música romántica, pero él quiere un poco de pronto música más moderna. Tener esa capacidad de acomodar lo que yo sé a la otra persona. Incluso esa persona puede que diga, ah, bueno, pero es que yo no sé solo de música, sino de pronto de escritura y aprenda a escribir canciones. Es un ejemplo de cómo puede la resiliencia y el fracaso enseñarnos. Él seguramente pues fracasó en muchas ocasiones y eso le brindaba la opción de empezar a conocerse a sí mismo, de cómo reacciona y de cómo corregir. Y alguien decía por ahí un ejemplo y es bueno uno aprender de los errores de uno, pero si hay alguien que me está mentoreando, ¿por qué no aprender de los errores de él? Él seguramente ya pasó por eso. Escuchémoslo, tengamos presente qué nos dice, qué metida de pata tuvo y pues en base a eso pues yo evitarla. En este momento vamos a tener la oportunidad de abrir micrófonos donde podremos compartir cada uno de nosotros qué nos gustó, cuál fue el aporte que más nos llamó la atención, seguramente una tarea que implícitamente el libro nos propuso y sobre todo vamos a hablar exclusivamente de ese libro. Tendremos 2 minutos por persona, así que los invito
abramos nuestros corazones y son espacios donde seguramente incluso ustedes nos pueden aportar a nosotros como espectadores. Así que los quiero escuchar. Micrófonos abiertos. Habla el tuyo. Ah, ok. Pues, queremos invitarlos, ¿qué les gustó? Me gustaría que alzaran la mano para manejar como un orden y darles el espacio donde nos puedan contar de qué fue lo que más les gustó, qué fue esa idea, ese principio que seguramente ustedes ni tenían presente, que sabían y que pues ahorita están manejando con mayor facilidad, incluso en base a este libro. Aquí nos habla Betty Fonseca que es bueno desarrollar el liderazgo personal para ser dadores. Excelente. ¿Alguien más? ¿Alguien más que nos quiera compartir? A todas las personas les queremos nuevamente también invitar a que adquieran ese libro. Les aseguro, va a ser ese libro que ustedes van a tener en su mesita de noche y siempre lo van a querer hojear un poquito más, lo van a querer exprimir porque siempre que lo leamos tres, cuatro veces, en cada ocasión vamos a encontrar algo mejor. Nuevamente les queremos invitar a que abran sus micrófonos y pues nos compartan lo que más les haya gustado de esta parte del libro, del tercer y cuarto capítulo. Bueno, mientras los demás se empoderan y se animan a decir que les gustó, yo quiero compartir dos cosas que me gustaron mucho y uno es creer en las personas a pesar de la situación o a pesar de que cometieron un error, porque todos cometemos errores y pues estamos en el proceso. Y es una forma muy bonita de aprender a superar el fracaso, porque cometiendo errores dicen que echando a pique se aprende, ese es un dicho, y es cierto, de los errores no es qué pasó, sino por qué, y poder uno evaluar cómo no, cómo hacerlo mejor la próxima vez. Y lo otro que me llamó mucho también la atención fue poner el humor al servicio del trabajo en equipo. O sea, cuando hay situaciones, digamos como que el ambiente se mejora y las personas más inteligentes normalmente tienen un buen humor, inclusive uno burlarse de uno mismo. Entonces eso me pareció súper, el libro está espectacular porque hemos aprendido cosas que no hemos aprendido en otros libros y me parece genial, Leonardo, y tu presentación maravillosa. Aquí está diciendo, si quieres leer, está escribiendo Diana Montoya y adelante, siguiente. Te agradecemos, Betty, exactamente por ese soporte. Y sí, el hecho de reconocer el valor de los demás, el hecho de creer uno, porque eso también les genera fe en ellos mismos, es bastante valioso. Muchas veces nosotros sabemos que tenemos las capacidades, pero no creemos tener la capacidad de sacarlas a flote. Diana Montoya nos dice, muchas gracias. Fue excelente exposición. Gracias, Dianita. Te agradecemos y si también quieres exponer tu punto de vista, lo que más te haya gustado. Buenas noches, Leonardo. Buenas noches. Eh, bueno, primero que todo, muchas gracias a Fundar Es Evelyn. pues, por este espacio. Sí, Betty, muchísimas gracias por este espacio. Realmente que es un espacio de crecimiento con estas lecturas. Algo que me gustó del libro porque pues no me pude conectar a toda la reunión, pero en el momento que me conecté me gustó mucho la creación de entornos de apoyo porque pues la verdad el rodearnos de de ese tipo de personas que valoran y motivan, pues realmente es lo que tú exponías, que nos permiten como explotar todo ese potencial y asimismo nos convierten y nosotros asimismo convertimos a otros en dadores. Entonces es muy bonito ese apoyo mutuo y de verdad que muchísimas gracias. Este libro me gusta mucho y ya está en mi lista para las próximas compras de libros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Evelyn. En serio, ese aporte, y sí, lo que tú dices es totalmente cierto. El hecho de ese entorno es bastante valioso.
Muchos, hasta que empezamos a, incluso estos espacios de club de lectura, como conocemos que es muy productivo y si nos rodeamos de personas que vayan como en el mismo ambiente, de ellos mismos fortalecerse, de ellos mismos conocer, pues lo que ellos pueden aportar y descubrir lo que otros pueden aportar, pues es muy valioso. Diferente a personas pues que sencillamente son como interesadas y lo que yo puedo aportar es lo mejor. Muchísimas gracias, Evelyn. ¿Alguien más que nos quiera aportar? Seguramente poner como una tarea en base al libro. Diga, esta tarea que me quiero asumir es esta y pueda que todo la adoptemos para esta semana. Aquí tenemos tres mensajes. Aquí alguien nos presenta el hecho de que le gustó a Dianita, nos presenta el hecho de que le gustó mucho la idea de aprovechar el humor. Claro, y George Meyer nos presenta esa idea muy clara donde habla del humor, hace reír, pero también genera conciencia en muchas problemáticas que para muchos pues puede ser invisible, pero él la pone como a la mano. Aquí también Luz Dari Romero, pues da las gracias por el aporte. A ti también te damos las gracias, Lucy, por tu aporte y por estar aquí presente. Y piensa y dice, pienso que todos tenemos talentos y que muchas veces no sabemos explotar. Por eso es importante tener un mentor que nos ayude a buscarlos. Gracias a Bondad por el espacio. Tienes toda la razón. Exacto. El hecho del mentor es crucial en todos los aspectos de nuestra vida, en la parte espiritual, en la parte psicológica, en la parte social. Es chévere incluso tener ese amigo que está en el camino que nosotros quisiéramos tener, estar, o está en el éxito que nosotros quisiéramos tener. Y pues claramente si es una persona abierta a enseñarnos sus habilidades y sus fracasos, pues mucho mejor. ¿Alguien más que nos quiera compartir su punto de vista? También les queremos recordar que el próximo jueves vamos a tener la tercera parte de ese gran libro. Los capítulos 5, 6 y 7. Les aseguro, les va a fascinar. Ya los tengo por ahí, un borrador y les aseguro a las 9 de la noche. No se lo pueden perder. De la misma manera como ahorita les está gustando cositas, también les van a encantar ese próximo jueves. ¿Alguien más que nos quiera compartir su punto de vista? Una vez más, también les queremos invitar a los que deseen, como yo, tener esa oportunidad, ese privilegio de elegir un libro de desarrollo personal, de motivación, y lo quiera presentar en el club de lectura que organiza la Fundación Fundad. Estaríamos sinceramente agradecidos, tanto nosotros como fundación, como cada espectador, porque pues obviamente nos van a brindar desde su punto de vista y desde la manera más objetiva posible pues lo que ustedes aprendieron, lo que ustedes conocieron del libro que ustedes hayan escogido. Igual la fundación, pues la voluntaria Betty Fonseca, ella les puede colaborar con toda la elección de cómo hacer la presentación y todo, porque es una gran ayuda y les aseguro, no se van a arrepentir. Si dentro de sus propósitos de este 2025 no era ser voluntario en una fundación, pónganlo, les aseguro, va a ser algo que el 31 de diciembre van a decir, uff, genial, fue voluntario en una fundación. Eso no cualquiera lo hace. ¿Alguien más que nos quiera compartir su punto de vista? Bueno, en esta ocasión, también para finalizar, les quiero darle bueno, les queremos nuevamente invitar a que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales, a que hagan parte de los donadores como personas en temas personales, en temas empresariales o como voluntariado, como en esta ocasión, ser oradores voluntarios en el club.
de lectura. Y de la misma manera te queremos hacer el aporte en la invitación para que hagas tu aporte, como les decía en su momento, presentando un libro. Comunícate con los directivos de la fundación, con Betty Fonseca, para programar en estos meses venideros. Conecta a tus amigos, familiares y conocidos al club de lectura. Seguramente para muchos estos espacios son como tranquilizantes dentro de toda nuestra jornada laboral, dentro de todo nuestro caos. Esos espacios son bastante eh, uf, geniales. Y también les queremos pues invitar a que nos agendemos desde ya, 9 de la noche, Club de Lectura con la Fundación Fundad. Tendremos en esta ocasión el quinto y sexto capítulo, quinto, sexto y séptimo capítulo de, en este caso, el libro Dar y Recibir de Adam Grant. Y como último, ya antes de despedirnos, le quiero dar la palabra a Betty Fonseca para darnos unos anuncios sobre una donación bastante interesante, un voluntariado que está haciendo el psicólogo Sebastián Loaiza. Así que Betty, adelante. Gracias, Leonardo. Tremendo trabajo, excelente libro. Gracias a todos por apoyar al club de lectura, donde siempre estamos aprendiendo y bueno, es muy, muy bonito ver personas que hacen su primera presentación de un libro y se emocionan y desarrollan un liderazgo y bueno, y tenemos más colaboradores. Yo quiero hablarles de este servicio que está prestando el doctor Sebastián Loaiza. Ustedes recuerdan que él nos dio un Funda School donde nos enseñó un montón de cosas para educar a los niños hoy en día. Entonces, él está ofreciendo para todas las personas que se conectan al club de lectura, las personas que están asociadas a la fundación, para ustedes, para sus familias, para sus amigos, porque pueden tener una persona cercana que esté necesitando la ayuda de algún psicólogo. El doctor hace asesoramiento, consultoría, hace psicoterapia. Él, aparte de ser psicólogo, atiende empresas, hace consulta personalizada y es profesor universitario. Es muy joven, pero es muy bueno. Entonces, ¿qué tienes que hacer? La persona que necesita la cita llama a ese número que está viendo en pantalla o escriben al email para agendar la cita. El doctor les va a dar 4 citas sin costo por la alianza o sí, por el voluntariado que le agradecemos un montón que él está haciendo a Fundat. Y si tú más adelante pues quieres continuar o tener más citas, él va a hacer un cobro muy especial, también especial por la fundación. Entonces, invitadísimos todos, hay mucha gente que requieren de este servicio y hay personas que piensan que ir al psicólogo es que no porque estoy loco o estoy, no. Realmente es una gran oportunidad de mejorar cualquier cosa que nos esté incomodando o que tengamos que ajustar y qué bonito que sea un profesional y más un profesional, un dador, porque digamos que en el libro hemos aprendido que debemos ser dadores y esta persona, el doctor Sebastián, es un dador. Entonces, bueno, no, no es más, yo dejo a Leonardo para que despida este club de lectura que estuvo requete espectacular y muy chévere. Adelante, Leonardo. Te agradecemos, Betty, por esa información. Igualmente al psicólogo Sebastián por esa oportunidad que nos está brindando. Aprovechémosla, saquémosle todo el jugo porque esas oportunidades no se dan todos los días. De igual manera, le queremos agradecer a la Fundación Fundad, Fundación para el Desarrollo del Talento Humano, que nos brinda esos espacios donde pues todos podemos aprender a cómo desarrollar nuestras relaciones interpersonales, cómo fortalecerlas. Igualmente invitarlos el próximo jueves a las 9 de la noche. Así como dicen, por este mismo canal, para que nos podamos reunir y seguir conociendo y aprendiendo más sobre este maravilloso libro, Dar y Recibir. Por último, los quiero dejar con un video que es la presentación de todo el proyecto y todos los convenios y todo lo que genera la Fundación Fundar como fundación.
Para iniciar un proyecto se necesita una idea, valentía y dinero. Por eso la Fundación Fundat ayuda, guía y da apoyo a personas que quieran llevar a cabo proyectos rentables y autosostenibles. Desde el año 2014, la Fundación ha venido trabajando la parte educativa para todos, dirigiendo capacitaciones de alto nivel que han generado valor agregado a todas las personas que han estado dispuestas a aplicar la información para cambiar sus resultados. Fundat, por medio de su metodología, mientras hacemos, aprendemos, ha logrado llevar a cientos de personas a apoderarse de conocimientos en temas específicos que permiten desarrollar emprendimientos, tales como finanzas personales, liderazgo organizativo, emprendimiento y desarrollo, entre otras. Hemos gestionado como empresas de grandes renombres la recepción, manejo, transformación y disposición final de residuos sólidos no peligrosos hasta su disposición final, apoyando la importancia del tema medioambiental, la economía circular y la sostenibilidad, siempre pensando en las futuras generaciones, ya que Fundat está enfocada en contribuir al buen manejo del medio ambiente. Nuestra fundación también hace gestión con muebles, enseres, electrodomésticos y todo artículo en desuso siempre que se encuentre en perfecto estado. Son donados por las casas, apartamentos y o empresas que desean colaborar, aportando un mejor bienestar de personas y fundaciones. Algunos son transformados, donados y o comercializados, dándole a estos elementos una segunda oportunidad de ser usados, lo que nos permite un beneficio directo para apoyar proyectos autoproductivos. En el transcurso de estos años hemos tenido la posibilidad de dar una mano a adultos mayores, niños y familias en estado de vulnerabilidad, así como llevar comida, juguetes y o computadores, todo lo que esté a nuestro alcance para poder llegar con ayuda y educación para todos. Para mayor información los invitamos a ingresar a nuestra página web www.fundat.org y a nuestras redes sociales, donde nos encuentran como Fundación Fundat. Estamos seguros de que el granito de arena que aportamos a la sociedad es importante. Contamos con todo aquel que quiera donar dinero, habilidades y o dones, o su tiempo libre, apoyando alguna de las causas que nos motivan a seguir adelante. Somos el padrino perfecto para el emprendedor y el aliado correcto para el benefactor. Feliz noche para todos, Dios los bendiga. Nos veremos el próximo jueves a la misma hora. Que Claro estén muy que bien. sí, muchas gracias. Feliz noche para todos. Gracias, muchas gracias. Feliz noche. ¿Cómo se fue?